Ok. Buenas tardes. Les habla el doctor Fructuoso Ayala Guerrero, jefe del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de México. El motivo de esta comunicación es que cada mes de abril, todos los años, se celebra el Día Mundial del Autismo. Y considero que es muy importante que hagamos un recorrido a través de la ciencia acerca de qué es el autismo, cómo se genera y cómo va cambiando a lo largo de la vida en una persona que tiene autismo. Entonces, para cubrir con este objetivo, hemos invitado al profesor que es psicólogo y maestro en psicoterapia y doctorante en psicoterapia y que además tiene autismo, pero debido a su nivel académico elevado, como ya se dieron cuenta, creo que va a ser un apoyo muy importante para entender qué pasa en cada instante de la vida de una persona que presenta autismo. Bueno, ya con estos antecedentes, les menciono que el profesor trabaja en la universidad, es el profesor Víctor Hugo, que se me fueron sus dos apellidos en este momento. Méndez Pero, Cepeda. él enseguida va a completar esta información, ya que va a participar de manera significativa. Bueno, entonces, el autismo etimológicamente significa, o viene del griego autos, que significa uno mismo. Esto quiere decir que el individuo se aísla completamente del mundo, no existe más que él mismo y socialmente trata de huir del medio ambiente, se aísla y entonces tiene diferentes tipos de problemas que vamos a ir desglosando poco a poco. Aquí en pantalla, por ejemplo, ven un niño que va caminando atrás de dos adultos y los trata de imitar. Noten que los adultos van paso a paso caminando con las manos entrelazadas atrás. Y lo mismo hace el niño. Esto desde el punto de vista social tiene un significado muy importante. Esto indica que el niño tiene la capacidad de entender la conducta de los demás y trata de imitarla. Se pone en el lugar de los demás, entiende sus intenciones, inclusive sus sentimientos, y las imita. Esto quiere decir que tiene la capacidad de manejar lo que se llama la teoría de la mente, que es la capacidad de los individuos que tienen para adivinar los sentimientos y las intenciones de los demás. Problema que presentan las personas con autismo. Bueno, ya con estos antecedentes, pues vamos a mencionar que hay una serie de trastornos del desarrollo, es decir, durante la gestación, que es muy complicada, pues hay un desarrollo progresivo del cerebro, del sistema nervioso, siguiendo un código genético. Entonces, tiene que ir paso a paso para ir estableciendo adecuadamente el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso en general, considerando
los eventos que se presentan de plasticidad cerebral o plasticidad del sistema nervioso en general. Es decir, ¿qué es la capacidad que tiene el cerebro para irse moldeando de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las exigencias que trae ya ahí de antemano, genéticamente trae un código, pero también de acuerdo a las exigencias del medio ambiente, ya que los estímulos del medio ambiente participan para la plasticidad cerebral. Pero en el caso concreto del autismo, pues como estamos viendo en pantalla, es un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico caracterizado por un déficit persistente y cualitativo de la comunicación e interacción social y por la presencia de conductas restrictivas y repetitivas, además de conductas estereotipadas. Bueno, pero ¿desde cuándo puede empezar eso? Puede empezar no solamente durante la gestación, sino inclusive desde antes. Hay que analizar si hay antecedentes de tipo genético, porque en ese tipo de trastorno ya se han detectado una innumerable cantidad de genes que participan. Entonces, el historial genético es muy importante, porque esto puede ya venir desde mucho antes de la gestación. Así que es muy importante tener ese tipo de historial. Bueno, ya posteriormente, ya durante la gestación, una vez que se unen los espermatozoides con el óvulo y ya empieza la multiplicación celular paso a paso, hora tras hora, día tras día, para dar origen a otro individuo, en ese trayecto puede haber muchas modificaciones. Hay muchos factores de riesgo que pueden modificar el plan que genéticamente estaba establecido. Así que ahí ya empieza el proceso, poco a poquito se va desarrollando este óvulo fecundado, se van modificando algunas partes, empieza a haber diferenciación para dar origen a diferentes órganos, entre ellos al sistema nervioso y en particular al cerebro. Y entonces, como ven, es un trayecto muy complicado y ahí puede haber una serie de modificaciones que pueden dar origen a problemas ya de neurodesarrollo. Porque este fenómeno es muy complejo. Una vez que empiezan a diferenciarse células, empiezan a multiplicarse, se desplazan de un lugar a otro para ocupar el lugar que les corresponde cuando sean adultos. Hay multiplicación. Entonces todo esto se presenta durante la llamada neurogénesis, que por ahora no vamos a entrar en detalles muy finos para cumplir con el objetivo de esta plática. Bueno, en ese trayecto, pues también se presenta una serie de riesgos que luego vamos a mencionar. Y entonces, durante ese proceso, como ya les mencionaba, hay una serie de fenómenos que favorecen la plasticidad sináptica, es decir, las conexiones de célula, neurona con neurona, se van adaptando, se van modificando poco a poco, siguiendo un código, pero que también hay factores medioambientales que favorecen esa plasticidad. Y ahora ya se tiene conocimiento de que también hay fenómenos muy finos a nivel molecular, a nivel químico, a nivel de neurotransmisores, y que esos siguen una secuencia temporal que a veces hay que respetar. Si a veces se pierde esa secuencia, entonces ya empieza a haber
problemas de neurodesarrollo. Así que todo eso está influyendo durante el neurodesarrollo. Y aquí en esta figura pueden ver diferentes etapas del neurodesarrollo. Aquí donde pongo mi cursor, en este eje están meses de gestación, 9 meses. En el 0 es cuando empieza la gestación, cuando hay la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide. Pero antes ya les mencionaba, hay que ver si los familiares cercanos, la madre, el padre, tenían antecedentes de un problema similar. Eso es muy importante para entender cómo se va a presentar esta alteración. Y ya durante la gestación, pues ya empieza la multiplicación celular y poco a poco va avanzando durante los diferentes meses de la gestación el desarrollo del feto. Y durante esa etapa puede haber diferentes factores de riesgo hasta nacer. Bueno, pues bien, en este momento me detengo para hacer una reflexión, pero junto con el maestro y profesor Víctor Hugo, vamos a tratar en esta etapa, a base de su información que tiene y a base de sus conocimientos, qué pudo haber pasado en esa etapa. Primero, antes de nacer, si había familiares con algún problema similar, y durante la gestación se enfermó la mamá gestante, tomó algún medicamento, porque esa es una etapa crítica que puede modificar el neurodesarrollo. Entonces le cedemos la palabra al maestro Víctor Hugo. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues en cuanto a la etapa de gestación, yo no recuerdo que mi mamá comentara que estuviese tomando algún medicamento, pero sí hubo un problema cardíaco que ella tuvo que digamos, lidiar con él porque tenía un problema de insuficiencia o algo parecido de la válvula mitral. Por lo tanto, la irrigación sanguínea no era la adecuada. Y entonces, mientras empezó la gestación, habría el riesgo de que pues hubiese un aborto espontáneo porque había contracciones. Cuando fue al médico le recomendaron que hiciera un descanso absoluto durante casi toda la gestación para evitar que hubiera esas contracciones y que no se pudiera terminar el embarazo. Entonces, más que nada fue ese descanso. Está esta situación de la irrigación, aunque pues no la podría yo proponer como una certeza que pudo haber influido, pero por lo pronto sí está como para que se considere. El embarazo sí llegó a término a los 9 meses y ya nací por parto natural. Pero sin embargo, tengo entendido que tu desarrollo presentó ciertas características que están fuera del promedio. ¿Y cuáles son esas características? Sí, dentro del desarrollo intrauterino yo obtuve un tamaño mayor que el promedio de los bebés y ya no cabía yo ahí dentro. Entonces empecé a sufrir una luxación congénita de cadera y se genera un pie equinovaro, es decir, el pie se tuerce hacia adentro. De hecho, los dos pies se torcieron hacia adentro. Entonces, al nacer, pues nací con un problema ortopédico bastante serio. Bueno, esto es importante lo que menciona el profesor Víctor Hugo, porque sí, durante esa etapa de la gestación hay muchos factores de riesgo. Les comento, para ilustrarlos más, que madres gestantes
y con epilepsia, pues tienen que tomar medicamentos antiepilépticos durante el embarazo. Y eso ha dado información. Se ha detectado que varios fármacos antiepilépticos, sobre todo el ácido valproico, aumenta la incidencia de autismo. Entonces, es muy importante esta información para las madres que nos están haciendo favor de escucharnos, que tengan alguna enfermedad durante el embarazo, ver al especialista para ver qué tipo de fármacos pueden utilizar, sobre todo si tienen epilepsia, ya que está mostrado con hechos científicos de que varios antiepilépticos aumentan la incidencia de autismo. Bueno, entonces, ya después de esta parte, llega el nacimiento, ahí después de los 9 meses, ahí, y suceden varias cosas importantes después del nacimiento. El niño, al nacer, pues, como ustedes ya saben, todavía no tiene desarrollado la capacidad del lenguaje, porque se tarda en madurar varios meses, pero sí podemos detectar un sistema de comunicación, porque ya sabemos que las personas con autismo pues tienen muchos problemas para comunicarse, pero frecuentemente algunos especialistas toman como referencia comunicación a través del lenguaje. Pero sin embargo, hay otros métodos de comunicación en el niño recién nacido. ¿Cuáles son esos métodos de comunicación? Uno de ellos es la sonrisa. La sonrisa. Ya cuando interaccionan con otra persona a través de la mirada, puede haber intercambio de sonrisas y eso significa comunicación. Otro tipo de comunicación es también la comunicación visual. Comunicación visual, aunque la vía visual nace un poco inmadura, pero también tempranamente sirve de comunicación a los niños, sobre todo con las personas cercanas, con su mamá o personas que habitualmente están cercas. Entonces pongan atención, esta puede ser otra señal de alarma. Si notan que el recién nacido no se comunica a través de la sonrisa o a través de la mirada, no esperen a que se desarrolle el lenguaje para indicar que no tiene la capacidad de comunicar. No, prácticamente desde el nacimiento hay por ahí algunos signos que ya les mencioné y que son muy importantes que les pongan atención para detectar si el sistema de comunicación del niño se está desarrollando adecuadamente. Y si no, pues eso se va a reflejar posteriormente en problemas de comunicación y problemas de tipo social. Bueno, y además, los niños con autismo, además de tener problemas de tipo de comunicación, de manejar sus habilidades mentales, también tienen problemas motores de diferente gravedad, dependiendo del nivel de autismo que tengan. Entonces también pues al nacer empiezan a detectar que hay ciertos problemas en su actividad motora y posteriormente van viendo que también tienen problemas en sus habilidades mentales. Eso lo ven un poco más tardíamente, porque esas habilidades se van desarrollando con el tiempo, a medida que madura el cerebro. Y posteriormente, después de los 3 años o 5 por ahí, varía, pues ya el niño presenta prácticamente sus habilidades físicas, motoras, intelectuales, más o menos que se van desarrollando. Pero si tienen problemas del neurodesarrollo, pues ahí
empiezan a detectar otro tipo de alteraciones. Y en el caso del autismo, pues como presentan este tipo de trastornos, pues ahí empiezan a aparecer más signos que indican que este niño va a tener problemas de autismo. Bueno, y todo esto, toda esta conducta que les he descrito, pues corre paralelamente con el desarrollo del sistema nervioso. Ya les decía que todavía en el feto, antes de nacer, pues las células que van a formar parte del cerebro sufren una serie de cambios, se multiplican, se desplazan de un lugar a otro antes de establecerse en el lugar que les corresponde, y al nacer sigue el proceso. El sistema nervioso se sigue modificando, sigue habiendo conexiones nuevas, aquellas programadas genéticamente y aquellas que pueden surgir con una interacción con el medio ambiente. Por eso es muy importante estar interactuando constantemente con el medio donde viven. Aquí en esta otra figura, no, pero antes de pasar a eso, le regreso la palabra al maestro Víctor Hugo, por si nos puede ilustrar, nos puede dar información acerca de esta etapa que acabo de mencionar. A partir del nacimiento, él tiene información muy importante que puede ser útiles para todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Así que le cedo la palabra al doctor Víctor Hugo. Gracias. Cuando nací en el hospital me llevaron al cunero, yo casi no lloraba y no, el comportamiento era un poco atípico en relación con los demás niños o los demás bebés. De hecho, a mí, por alguna razón, cuando mi mamá me cargaba, eso me inquietaba y me ponía a llorar y solamente me tranquilizaba cuando me volvía a acostar. Un poquito diferente a como lo hacen otros bebés, donde están inquietos, la mamá los levanta y se empiezan a calmar u otras cosas, ¿no? Al día de hoy, me imagino que tiene que ver con el contacto, porque hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo tener un contacto físico con muchas personas. Y no es una cuestión afectiva, una cuestión de protección, ni mucho menos, simple es el solo contacto. Un abrazo a veces o que me lleguen a rozar o a tocar es un poco incómodo, bastante incómodo para mí. Es muy complicado y yo me imagino que puede provenir desde esa ocasión. Lo único que hacía era que cuando entraba la enfermera me quedaba muy quieto tratando de escuchar dónde estaba, pero nada más. Eso es lo que refiere mi madre, ¿no? Que hablaba también con esa enfermera cuando yo acababa de nacer. Entonces lloraba poco, no, me quedaba muy quieto y si entraba la enfermera trataba de escuchar dónde estaba, como si estuviera poniendo atención. No sé si lo estuviera haciendo, pero es como si, así es como lo describen, ¿no? Entonces, por alguna razón, me volví el consentido de la enfermera y entonces ella entraba hablando al cunero y yo la escuchaba. Entonces, ella me mencionaba y yo la escuchaba a ella, y un poquito sobresaliendo sobre los otros niños en ese aspecto, ¿no? Porque era diferente mi comportamiento al de los demás. Bueno, esta información que nos describe, que percibió el profesor Víctor Hugo es muy importante, porque las personas con autismo sí modifican mucho su sensibilidad a los estímulos. Algunos son hipersensibles, es decir, cualquier estímulo, por leve que sea, les molesta y hasta les puede doler. Y otros, al contrario, son hiposensibles. Pueden estimularlos, pueden lastimarse e inclusive fracturarse, y ellos como que no detectan esos estímulos dolorosos. Entonces existe ese tipo de reacciones dependiendo del autista. Pero además puede haber alteraciones motoras para desplazarse, para jugar. Y en ese sentido, posiblemente
también detectó algo semejante el profesor Víctor Hugo, que nos los pueda describir. Sí, mucho de mi movimiento estaba oculto por la patología ortopédica con la que nací. Entonces sería muy difícil poder distinguir que hubiera algún problema motor debido al autismo por el pie equinovaro y la luxación congénita de cadera, que además me tenían que poner yesos, hacer masajes y demás. Lo que sí he notado, y eso me ha acompañado toda la vida, es una torpeza muy grande al momento de querer hacer ciertos deportes que requieren mucha coordinación. Yo he tratado de jugar fútbol desde joven y es chistoso porque pareciera que trato de hacer algo o tengo la intención de hacer algo y mi cuerpo como si tardara en reaccionar. Y en lugar de ir adquiriendo habilidades, se mantiene en el tiempo esa como especie de torpeza. Lo mismo para el deporte como para el baile. También intenté alguna vez que me enseñara a bailar un amigo y fue muy complicado porque se tienen que hacer de manera coordinada muchos movimientos y supongan que en mi intención, en mi mente, la cosa va paso a paso. Primero un movimiento, luego el otro, luego el otro, luego el otro, sin que lleguen a coordinarse todos para poder cumplir, digamos, ese objetivo general de mover el cuerpo de forma sinérgica. Y eso me sigue pasando hasta el día de hoy. Hoy día tomo algunas clases de box con un entrenador y él me pone los movimientos, pero si cuido un movimiento, descuido el otro. Hay otras personas que rápidamente empiezan a coordinar todos sus movimientos, pero a mí me cuesta trabajo. Eso lo noto también en este entrenamiento de box. Y sobre el contacto visual, es día hasta hoy que no logro mantener un contacto visual con las personas, me cuesta muchísimo trabajo. Muy bien. Entonces, aquí pues vemos ahí en pantalla cómo se va modificando el cerebro a medida que pasa el tiempo, que esos cambios son muy complejos y ahí hay muchos factores de riesgo. Entonces, por el tiempo no voy a explicar detalladamente la imagen que ven ahí, sino simplemente ver las etapas rápidas del desarrollo cerebral hasta finalmente llegar al cerebro completamente ya desarrollado, con todas sus partes. Aquí los hemisferios cerebrales, que son importantes sobre todo en el humano, la parte anterior, el lóbulo prefrontal, la corteza dorsolateral, es la parte evolutiva en los animales más desarrollada. Ahí es donde se controlan las funciones cerebrales superiores, como el pensamiento, la imaginación, la capacidad de decidir, la de planear, y además esa controla las otras funciones, los impulsos. Entonces es muy importante resaltar esto que estoy diciendo, ya en un cerebro completamente maduro. Aquí, como lo están viendo, aquí notan donde está el cursor, el tronco cerebral, que es importante porque ahí están las neuronas que nos permiten estar despiertos y poner atención y actuar en consecuencia, porque esas neuronas estimulan masivamente los hemisferios cerebrales para activarlos y estar atentos para responder a los estímulos del medio ambiente de manera adecuada y podernos adaptarnos constantemente a las variaciones cambiantes, situación que tienen mitigada a los niños autistas, porque se aíslan, no perciben todos los estímulos del medio para adaptarse, para cambiar constantemente, más bien se encierran en su mundo, adoptando diferentes conductas extrañas, estereotipadas. Entonces, por ahí las neurociencias van entendiendo el comportamiento de estos niños. ¿Y qué pasa aquí? Otra vez de perfil, vemos un cerebro desarrollado
desarrollado con todas las funciones que desempeña cada una de las partes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se han detectado lesiones cerebrales en diferentes partes de las personas con autismo, pero no es la misma parte. Algunos lo tienen en una parte determinada, otros en otra, y de ahí el término trastorno del espectro autismo o trastornos del espectro autista en plural, porque es una serie de alteraciones, no es autismo singular, es un espectro. Y eso se justifica y se entiende porque son diferentes áreas cerebrales las que pudieran estar alteradas y también diferentes síntomas que se presentan con diferente intensidad. De ahí el término en plural, trastornos del espectro autista. Ya les mencionaba que esta parte más desarrollada, la corteza dorso lateral frontal, tiene problemas. Ahí se generan las funciones cerebrales superiores, cosa que no manejan adecuadamente los pacientes con autismo. Tienen un plan determinado, pero mente poco flexible, es decir, no pueden estar modificando ese plan previamente trazado, carecen de esa flexibilidad mental con diferente grado de daño. También el hipocampo en algunos autistas está dañado. El hipocampo forma parte de almacenar la información, de la memoria, y ahí puede haber alteraciones. Algunos autistas tienen una supermemoria y otros tienen déficit de memoria. Algunos tienen problemas en amígdala. La amígdala forma parte del sistema límbico, de la parte que regula las emociones. Y por eso muchos autistas difícilmente se controlan emocionalmente hablando. Tienen problemas algunos de ellos en la actividad motora. Bueno, pues se han encontrado lesiones en regiones que regulan la actividad motora, como son ganglios basales, cerebelo, que coordina los movimientos, cuerpo calloso. Resultado, problemas de tipo motor. A veces tienen problemas en las vías sensoriales. Pueden tener problemas en la visión, audición, en el tacto, y por eso a veces son hipersensibles o hiposensibles. Bueno, y uno de los problemas principales de los autistas es su aislamiento. Siendo el hombre un animal social, pues los autistas carecen de esa capacidad. Y eso se puede detectar desde los primeros momentos de la vida. Ya les mencionaba, ya se lesionaba cómo empieza la socialización en los recién nacidos, a través de la sonrisa, a través de la mirada. Entonces, eso es muy importante, como ya les mencioné previamente. Aún sin experiencia previa, pues el niño puede establecer comunicación visual. Y más o menos después de los 4 meses, empiezan a encontrar significado a los nombres, porque inicialmente los papás le ponen un nombre y llaman al niño. Cuando el niño entiende, reacciona con la vista y también dirigiendo
la cabeza hacia el lugar donde lo nombran. Pero inicialmente ese nombre no tiene ningún significado. Es un nombre arbitrario que seleccionaron los padres para ponerle, por ejemplo, José. A ver, Pepito, Pepito, de cariño. No, el niño no reacciona, es un ruido. Pero después, cerca de los 4 meses, ya ese nombre significa algo para él. Entonces ya detecta que lo están llamando, ya maduró su cerebro, aquel que integra la información auditiva y se da cuenta que lo están llamando y voltea, se sonríe hacia donde viene el sonido. Pero los niños con autismo carecen de esa capacidad. Y aquí, por ejemplo, ya científicamente mostrado, colocando electrodos en diferentes áreas del cráneo de un niño para detectar sus respuestas a diferentes estímulos del medio ambiente. En este caso se trata de un niño de 5 años y en la gráfica superior se muestra cuando establece contacto, cuando hay comunicación visual a través de mover los ojos. Entonces, esa capacidad ya está adquirida alrededor de los 4 meses. Aquí en la gráfica se nota cómo esta curva se modifica cuando hay contacto. Y al contrario, aquí se va al otro extremo cuando no hay contacto. Entonces ya con estas técnicas objetivas ya se detecta cuando empieza la comunicación social a través del contacto visual. Y luego si pasamos a esta otra gráfica, también ya reacciona cuando oye su nombre, porque ya sabe que ese sonido se refiere a él. Y noten aquí, en esta gráfica, cuando menciona su nombre, hay respuesta, hay respuesta, hay respuesta medida en el cerebro, allí por cambios de flujo sanguíneo, que indica que ahí en esa área aumenta el metabolismo cerebral, que indica que esa área está trabajando, está respondiendo a estímulos que les están enviando, en este caso su nombre. Entonces noten, cuando oye su nombre, responde. Y cuando oye otro ruido, pero no es su nombre, no hay respuesta, pues carece significado para ese niño. Algo parecido le pasaba al maestro Víctor Hugo. ¿Quién sabe por qué motivo él estableció mejor comunicación con la enfermera o con la que los apoyaba que con su mamá? No sé si ahí, Víctor Hugo, puedas agregar algo más. Era durante mi estancia en el hospital después de haber nacido y también ya estando en casa era lo mismo, hablaba mi mamá o alguien y trataba de, entre comillas, poner atención. La verdad no sé si era eso en realidad, pero me quedaba muy, muy fijo, como tratando de escuchar. No me gustaba que me tocaran o que me cargaran, eso era muy, muy, muy común. Pero todavía no se sabía que era autismo, porque eso fue en el 78, entonces no estaba tan avanzados los estudios al respecto, pero sí trataba de escuchar a las personas, pero observarlas, no, tampoco las observaba. Hablaban y dice mi mamá que no había una observación, no había un contacto visual. Bueno, y entonces ya continuando, pues sí, ya con el avance de la ciencia y tecnología, donde es posible que por métodos de neuroimagen, pues analizar partes internas del cerebro, tanto desde el punto de vista fijo anatómico como funcional, y con esa metodología, pues se han detectado que hay alteraciones en varias partes del cerebro, como ya les mencionaba,
y en aquellas regiones que le llaman el cerebro social, aquellas que intervienen para establecer comunicación con el medio, incluyendo las personas. Y ya les había mencionado aquellas partes que participan en esto, lo que le han llamado el área o la zona de comunicación social, donde participa de manera fundamental la corteza prefrontal, porque a partir de ahí salen conexiones que regulan la actividad de una gran cantidad de estructuras del cerebro que participan de manera integral para la comunicación del individuo con el medio ambiente. Y ya les había mencionado la gran cantidad de trastornos que se pueden presentar durante el neurodesarrollo, que es un proceso muy, muy complejo y que si no se desarrolla adecuadamente, siguiendo el código genético y modificándose gracias a la plasticidad cerebral por factores medioambientales, pues puede suceder lo que se presentan en las personas con autismo. Tienen problemas motores, tienen problemas de tipo social, tienen problemas de lenguaje, tienen problemas de conexión en general, etc. Y como les decía, hay muchos factores que participan en diferentes etapas hereditarias, congénitas, antes de nacer, durante la gestación, ya les dije, al momento de nacer, o inmediatamente después de nacer. El mismo parto es un factor de riesgo. Si dura mucho y si oprime mucho la cabeza del que está naciendo, ahí puede haber daño cerebral que luego se va a reflejar en diferentes tipos de trastornos en el individuo. Y aquí otra vez está lo que ya les mencioné. No voy a insistir, factores ambientales, genéticos y también un factor adicional que es el sexo. Es más frecuente este tipo de problemas de autismo en el hombre que en la mujer, Por eso hay que tener mucho en cuenta el tipo de persona que es. Aquí se da una incidencia de 4 contra 1, pero esos datos pueden variar, 5 contra 1, 4 contra 1, y esto se ha dado una explicación que tiene que ver en parte por la testosterona, es decir, la hormona masculina, que también la mujer lo libera, pero en pequeñas cantidades durante su etapa de desarrollo. Pero en el hombre también se libera con mayor intensidad para dar origen al sexo masculino, pero a veces se libera con mayor cantidad y a veces esa parte puede originar un cerebro masculinizando, supermasculinizado, que se puede reflejar como un cerebro autista. En otra ocasión daré más detalles al respecto. Pues entonces, durante todo ese desarrollo, todas las etapas que pasa el individuo, que son muy complejas, insisto, pues si no se lleva a cabo adecuadamente el desarrollo, resultado, trastornos del espectro autista, que como indica, tienen dificultades en la interacción y comunicación social, discapacidad en el lenguaje con diferentes grados, comportamientos repetitivos e intereses atípicos. Y aquí podemos seguir paso a paso lo que pasa ya después del nacimiento. A los 12 meses no hay una respuesta adecuada, el niño tiende a rechazar el contacto, como en este caso del profesor Víctor Hugo, que no le gustaba que lo abrazaran. Luego tienen problemas de alimentación, de sueño, y el llanto
El llanto, que a veces también es un método de comunicar para decir, tengo malestar, me duele, estoy húmedo, requiero atención. Ese es otro método de comunicación. Pero los niños con autismo puede ser que lloren, pero no lo utilizan como medio de comunicación. Simplemente están llorando, pero no comunican nada. Y ya después del nacimiento viene una etapa, 2, 3 años, kinder, guardería, preprimaria, primaria, secundaria, prepa, facultad. Y ahí tiene una historia que contar también el profesor Víctor Hugo. Esa secuencia también tiene ciertas características, así que le cedemos otra vez la palabra al profesor Víctor Hugo. Gracias, doctor. Pues sí, ya del nacimiento a los 12 meses era la situación de que no rechazaba el contacto de cualquier tipo y eso me sigue sucediendo incluso hasta el día de hoy. Es difícil tener un contacto físico con algunas personas, el abrazo, el saludo, que me toquen. Va a parecer un poco extraño, pero las restricciones por la pandemia me vinieron bien. Me tranquiliza mucho no tener que establecer el juego social del abrazo, del saludo de mano, etcétera, ¿no? Y eso también era desde esa etapa de edad. Y ya más grande, de los 1 a los 2 años, yo tengo hermanos mayores. Ellos siempre han sido muy incluyentes para jugar, etcétera. Pero yo sí me retraía, yo no interactuaba con ellos, ¿no? No jugaba con ellos, yo me iba solo o yo estaba solo. No me gustaba, no me gustaba jugar con ellos. Eso le empezó a preocupar a mi mamá, de que yo no interactuara tanto con mis hermanos, y pensó que lo que necesitaba yo era pues socializar. Entonces buscó, poquito después de los 2 años, pues, que me aceptaran en un kinder. También para los 2 años yo ya sabía leer. Había como un jueguito que trató de ponernos mi mamá a mis hermanos y a mí, pero el único que empezó como maquinita a leer las palabras fui yo. Entonces no me querían aceptar en el kinder porque decían que eso iba a suponer una desventaja con los demás niños, tanto porque quería que entrara a los 2 años, como que ya entraba yo leyendo palabras, pero de todos modos me aceptaron. Lo que sucedió fue que ya estando yo en el kinder me aislaba también. Eso fue como a los 2 años y medio. Yo iba, me aislaba y no convivía con los niños. Ellos jugaban, hacían lo que tenían que hacer y eso fue casi todo mi kinder. Desde que entré hasta los 6 años no jugaba, no tenía relaciones con otros niños, no nada. Yo estaba metido en mi imaginación o sentado en un pasillo, tengo flashazos de recuerdos, estar sentado en un pasillo haciendo nada, o me gustaba meterme al salón y pintar en el pizarrón cosas, ¿no? Letras de lo que había en los libros del kinder y demás. Eh, ya un poco más grande, de los 2, 3 años y más adelante, construía cosas de papel. Mis hermanos jugando y yo construyendo cosas de papel, pegando con pegamento, alineando cosas. Y si ellos pasaban corriendo y me lastimaban una de mis cosas que yo había hecho, podía estar haciendo berrinche interminablemente, como 2, 3 horas sin parar. Era muy desagradable incluso hasta para ellos, para mi familia, ¿no? Pero bueno, eso era lo que yo hacía. Ya también empecé a tener problemas de alimentación, no tanto porque no quisiera o no tuviera hambre, sino porque me la pasaba servido el plato desde las 2 de la tarde y no comía. Me la pasaba yo en mi cabeza haciendo o viendo cosas. Cuando mi mamá hacía sopa de letras y dejó de hacerla por eso, es porque me ponía a hacer muchas palabras y se me olvidaba comer y las alineaba dentro del plato. Sí me acuerdo mucho de eso, también tengo como flashazos de alinear esas palabras. Ya eso fue bastante tiempo en la niñez y a mí me gustaba pintar cuadernitos de esos que tienen dibujos. Me podía pasar por horas, incluso yo le pedía a los reyes que me trajeran libros para colorear,
plumones, crayolas. El chiste era pasar el mayor tiempo posible iluminando cosas, ¿no? Y mi papá tenía unos libros de origami, llegaba a hacer casi hasta 100 figuras diarias de origami. Y eso era todo el tiempo. Mis cuadernos de la escuela no me servían mucho porque pasaba los exámenes nada más de presentarme a clases, entonces lo que yo hacía con los cuadernos eran figuras de origami y tenía el cuarto lleno de esas cosas, ¿no? Había que estarlas tirando constantemente. Ya en la adolescencia sí, bueno, ya trataba yo de relacionarme con las personas, ya había muy buenas personas a mi alrededor, yo no sabía a veces por qué se alejaban. Ya después, obviamente, haciendo como retrospectivas, pues me había dado cuenta que era muy duro, muy rígido a la hora de expresar mis cosas, a veces muy brusco. Entonces la gente pensaba que estaba siendo muy sangrón o muy majadero. La verdad mi intención nunca fue esa, pero en las dinámicas de los adolescentes pues se llegan a dar. Y en la edad adulta me sigue sucediendo, nada más que ya pues, me controlo mejor. Pero hay muchas cosas que sí no comprendo si no van dentro de cierta lógica, es muy difícil. Y ya cuando trato de decir algo, mejor pongo una restricción, no digo nada porque no sé si lo que vaya a decir sea adecuado para el contexto en que lo estoy manejando. Me pasa muy frecuentemente eso, incluso ahora, ¿no? Hoy día. Tengo muchas cosas que me gusta hacer de manera extendida. Ahí, como dicen, un poco de la conducta ritualista. Me gusta mucho escuchar música que tiene bajeo rítmico. Entonces, no me importa de qué sea la canción, no me importa si es religiosa, no me importa si es pop, no me importa si es rock. Siempre que tenga un bajeo rítmico, me puedo estar por horas escuchando incluso la misma canción, por ejemplo. Entonces, sí, hay muchas cosas similares que me pasan que ahorita pues no puedo platicar por cuestiones de tiempo, pero pues más o menos sería así. Bueno, aquí es muy importante este paso a la adolescencia, porque es un paso sumamente significativo para todo mundo, no nada más para las personas con autismo, sino para todos, aunque tengan desarrollo neurotípico. ¿Por qué ese paso es tan importante? Porque hay una serie de cambios neurofisiológicos, neuroanatómicos, neuroendocrinos, porque empiezan a liberarse hormonas que antes se liberaban en muy pequeñas cantidades. Son aquellas hormonas que se relacionan sobre todo con la estimulación de tipo sexual. Allí en el cerebro, a nivel de la hipófisis, empieza a liberarse una mayor cantidad de hormonas estimulantes de la actividad sexual. Y ese es otro tipo de comunicación de tipo social. Las personas necesitan o tienen la necesidad de comunicarse con personas del otro sexo, pero ya comunicación de tipo social. Eso se ve en todos los adolescentes. Aparece ese tipo de comunicación social. Pero ¿qué pasa en los niños, en las personas con autismo? Si ya de por sí su comunicación social está deteriorada, llega el impulso de tipo social y necesitan ese tipo de comunicación. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué freno tienen? ¿Qué estrategia siguen? No sé si Víctor Hugo en ese momento tuvo ese tipo de impulso y cómo lo resolvió. Bueno, en mi caso particular, sí había chavitas que me gustaban, y las veía y me atraían, pero yo no, como que había algo que no hacía que me acercara, pero tampoco era mucho de mi interés. Me gustaban mucho, pero como que mi interés estaba reducido, no estaba yo buscando una relación necesariamente. Luego había muchas señales que me mandaban las personas, las chavitas, pero yo no las entendía. O sea, yo sentía que era más como por una convivencia social y ya algunos de mis amigos o de mis compañeros ya me decían, es que ella quiere que seas su novio o te está mandando señales, fíjate. Pero yo no las interpretaba así, a mí me costaba muchísimo trabajo entender que había como un proceso de cortejo o algo y me costaba mucho trabajo. De hecho, yo no podía creer
que ellas estuvieran mandándome señales y fueron bastante variadas, ¿no? Pero yo como que no conectaba y eso, pues, digo, tampoco era tan frustrante porque mi interés no era tan alto, pero yo sí me admiraba de cómo le hacían las personas para a veces en una pequeña conversación o diciendo cosas que a mí me parecían sin un significado o que me parecían muy simples, como de pronto ya empezaban a andar, ¿no? Como novios y demás, y a mí yo no podía hacerlo, yo no sabía ni cómo lo hacían, es decir, no tenía yo esa espontaneidad y esa simplicidad que ayuda muchísimo al momento de querer establecer relaciones de pareja. Yo nunca pude, y yo era muy directo, yo era muy franco. Si alguien me gustaba, llegaba y le decía, oye, ¿quieres andar conmigo? Y me decían, déjame pensarlo. Y yo lo tomaba tal cual así. Lo va a pensar, pues ya después me dirá. Y obviamente, pues jamás me decía. Ya después me dijeron y me explicaron que era como, pues te decían eso primero y que había que hacer comunicación y a ver cómo se iban dando las cosas, pero pues ya son tips que llegaron tarde y que además tampoco tocaban mucho mi interés. Siempre eso fue lo que me sucedió. Ahora, pero hay otra etapa de la vida del maestro Víctor Hugo, que además de su preparación académica elevada, ya que tiene posgrado, pues también es profesor de la preparatoria de bachillerato. Y ahí, pues ya sabemos que un profesor tiene una interacción social muy intensa, tiene que comunicarse constantemente con los alumnos, entenderlos, qué es lo que quieren, ya sea que pregunten o con la propia mirada, con el propio gesto. Luego el profesor detecta cuando alguien está copiando sin que diga nada, nada más por la conducta que adopta el alumno, el profesor detecta que está copiando, o también detecta que no está poniendo atención, o también detecta que está ahora haciendo uso de sus dispositivos electrónicos, está chateando. Pero un profesor que no maneja adecuadamente la teoría de la mente, como les decía en la introducción, que no entiende el comportamiento de los demás, sus intenciones, sus gestos. ¿Cómo era ese tipo de comunicación? ¿Cómo se resolvían esos problemas? Así que le cedemos otra vez la palabra al maestro Víctor Hugo, que tiene muchos datos interesantes que comunicar. Pues sí me sigue costando trabajo detectar esas pequeñas sutilezas, pero en cierto modo tengo que decir, ¿no? Que los jóvenes, o la inmensa mayoría de ellos, pues son buenas personas, son muy buenas personas y que pues tratan de cooperar también junto con la clase, aunque ellos no sepan cuál es mi condición, ellos cooperan, están muy interesados y ya son adolescentes en la etapa tardía, o sea, no son, ya pasaron desde ese tiempo la pubertad. Y también tengo un sistema un poco estricto o quizás algo estricto de llevar la clase con una serie de parámetros que se tienen que cumplir y todo está enmarcado en el reglamento. De hecho, les hago mención del reglamento al inicio del curso para que lo consideren, porque no solamente se los menciono como una cuestión disuasiva, para mí aplica todo el año. Entonces, ellos son conscientes y bueno, trabajamos juntos de esa manera, ¿no? Ellos saben que si copian, pues hay cuestiones reglamentarias que hay que cubrir, ¿no? En la oficina del abogado del plantel y demás. Entonces, suena un poco estricto, si me lo han dicho, pero creo que funciona o a mí me funciona. Además de eso, en cuanto a la interacción social y las necesidades de los estudiantes, observo ciertas situaciones y dentro de esas situaciones tengo la apertura de que ellos vengan y me digan. Entonces, cuando ellos me dicen, puede que no detecte ciertas señales, pero cuando se abren, pues sí comprendo perfectamente bien todo lo que llegan a traer y trato de brindar un apoyo y una canalización. Me he dado cuenta de cosas que me han llamado mucho la atención y en las que he intervenido, incluso cosas bastante delicadas a las que sí se les ha podido dar solución, a veces no comunicándomelo con palabras, pero ya cuando las actitudes de los estudiantes son muy francas, ¿no?
como cuando están en angustia, en ansiedad, como cuando les preocupa, se les nota, o eso sí lo puedo notar. Entonces, no incido ya brutalmente como antes, ¿no? Soltándoles como va la pregunta, oye, yo te veo mal, ¿qué tienes? Sino más bien como tratando de copiar lo que hacen muchas personas, de cómo tratar de abrir con un poco de mayor confianza la conversación. Y cuando se ponen a narrar, aplico una máxima. Yo sé que aquí no, quizás no aplique mucho, ¿no? El contexto, pero una máxima psicoanalítica que es de escuchar atentamente, y que la persona esté hablando lo que necesita hablar sin interrupción. Y eso también ayuda muchísimo a poder escuchar y atender algunas de las necesidades de los jóvenes estudiantes, y que me ha funcionado. Al parecer ha funcionado a bastantes. Bueno, ya estamos llegando al final del camino, caminando al lado de la vida de un autista. Ya hemos recorrido 40 y tantos años, tengo entendido, creo que 43 años hemos recorrido una vida completa. Y de acuerdo a ese recorrido y considerando la clasificación actual del nivel de severidad de trastornos del espectro autista, de acuerdo con el DSM-5, donde pone 3 niveles. Nivel 1 necesita ayuda, nivel 2 necesita ayuda notable, nivel 3 necesita ayuda muy notable. Y en este caso, al recorrer la vida del maestro con autismo, él estaría en el nivel 1, necesita ayuda, pero no tanta. ¿Por qué? Déjenme leer y a ver si coincide con todo el recorrido que hicimos y los síntomas que hemos observado. Presenta déficit en comunicación social que causan discapacidades observables. Tienen dificultad al iniciar interacciones sociales y muestran respuestas atípicas o a las aproximaciones sociales de otros. Las personas con este trastorno, con nivel de severidad 1, pueden aparentar una disminución en el interés o interaccionar socialmente y en lo referente a los intereses restringidos y conductas repetitivas. Presentan rituales y conductas repetitivas que causan interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos. Estas personas se resisten a los intentos de otros para interrumpir sus rituales y conductas repetitivas o a ser apartados de un interés fijo. Entonces, observen, al leer todas esas características, y si se acuerdan el recorrido que hicimos durante 43 años, pues sí, el maestro Víctor Hugo está en este nivel 1. Bueno, y que ya para ir terminando, ya como una reflexión final que queremos comunicar a todos ustedes que nos escuchan, particularmente a los padres de familia que tienen un hijo con autismo, que sufren bastante, junto con la persona con autismo. Pero también un mensaje para los especialistas en ese tipo de tratamiento, para los del sector salud. También muy importante que vean esta reflexión, porque hicimos un recorrido de las neurociencias paralelamente con el análisis de los síntomas, expresados directamente por un profesor con autismo, pero con un nivel intelectual elevado que nos permite entender mejor los problemas. Y una reflexión final que pusimos aquí. Es muy importante interactuar en un medio social rico en estímulos, es decir, no se aíslen, ayuden a la persona que tiene autismo a que interactúe lo más que pueda en la sociedad con diferentes tipos de estímulos
que es una terapia natural que estimula la plasticidad cerebral. Ya les dije la importancia de la plasticidad cerebral, es decir, las modificaciones que va modificando el cerebro de diferente manera, anatómico o hasta neuroquímico, y eso le da mayor capacidad para interactuar con el medio ambiente, ya que favorece de manera integral las funciones mentales, físicas y sociales. No se aíslen, ayúdenlos, muévanlos a un medio con muchos estímulos. Y esto lo puede apoyar adicionalmente. Allí en el laboratorio de neurociencias tenemos un modelo que se llama el síndrome del valproato, que como ya les dije inicialmente, en la mujer gestante epiléptica que ha tomado fármacos antiepilépticos, la incidencia de autismo aumenta. Pues bien, en este modelo, que consistió en ratas blancas de laboratorio a ratas gestantes, les administrábamos durante su gestación ácido valproico, el antiepiléptico que ayer les mencioné. Resultado, las crías tenían problemas motores, como ya sabemos que se presentan, y también problemas de habilidades mentales. Pero ¿cómo? En el animal, ¿cómo saber que tienen problemas de habilidades mentales? Bueno, simplemente a los animales que nos servían como referencia, y a esas también las sometíamos a problemas de aprendizaje, de memoria, de modificar su conducta de acuerdo a lo que aprendían. Las que nos servían de referencia no tenían ningún problema, pero las que nacieron de madres gestantes inyectadas con ácido valproico tenían todos estos problemas. Pero algo muy importante, separamos a estas ratas, unas aisladas y otras en un medio socialmente rico. Convivían con más ratas, tenían jueguitos donde corrían, entonces interactuaban constantemente. Y aún recibiendo la madre gestante ácido valproico, estas ratas que sufrieron toda esa manipulación experimental, como que el daño fue menos o no presentaban daños, se recuperaban. Conclusión, la estimulación constante ayuda a la estimulación cerebral y favorece su autorreparación. Y finalmente, nunca digan esto no tiene cura. Siempre hay que tener la esperanza en que avance la ciencia y la tecnología y aporte más conocimientos, más técnicas para poder ayudar a estas personas con problemas de neurodesarrollo. Y muy importante, estimulen su motivación. Es una fuerza interna que mueve a los individuos. Y aquí tenemos un testigo, un ejemplo enfrente de nosotros con mucha motivación, que siendo autista ha presentado un nivel de superación arriba del promedio, porque no nada más hizo una licenciatura, sino que ha hecho posgrado, nivel de maestría, y está terminando el doctorado. Y se ha intercalado en la sociedad para desempeñar un papel muy importante. Entonces, gracias, maestro Víctor Hugo, que nos sirve como ejemplo. Muchas gracias. Hasta ahí llegamos. Gracias a usted, doctor, y esperemos que lo que se comentó aquí, pues, digamos, pueda servir como un referente a las personas que van a salir adelante, no solamente con un problema de autismo, sino con cualquier problema que se pudiera presentar, que sepan que efectivamente estas relaciones sociales
ayudan mucho, enriquecen mucho y que aunque cuesta mucho trabajo, pues nos impulsa para tener logros y para poder adaptarnos mejor. Entonces, pues muchas gracias a usted por la invitación y espero que haya sido de provecho la conversación a la que me invitó.